Arrancamos con las mil voces con el presidente del Partido Amarillo. Estamos hablando del PRO y quien salió a hablar nuevamente fue Mauricio Macri, después de que lo hizo en un contexto raro en la Bolsa de Comercio de Córdoba. Digo raro porque justamente elige ese auditorio cuando hay inestabilidad en la economía de nuestro país. Ahora estuvo hablando primero con Eduardo Feynman en Radio Mitre, después con Cristina Pérez en La Nación Más, apuntando directamente a Karina Milei. Eso lo vamos a dejar para dentro de unos minutos, porque vamos a comenzar con lo que dijo Mauricio Macri en relación del tipo de cambio. Empieza a hablar también Mauricio Macri de un tipo de cambio atrasado y se suma a la crítica de un montón de especialistas del mundo económico que no necesariamente son peronistas o kirchneristas. Incluso muchos de ellos han sido elogiados, como Domingo Cavallo, por Javier Milei, y ahora están cuestionando al gobierno del presidente libertario. Escuchemos qué decía Mauricio Macri en relación al tipo de cambio. ¿Usted cree que el dólar está atrasado? Yo diría que el presidente y el ministro de Economía saben bien que hay que apoyar fuerte para que la Argentina crezca en sus exportaciones. Y las exportaciones están sufriendo, con lo cual esto se arregla pagando impuestos o teniendo otro tipo de cambio. Yo creo cuando uno dice, no, vamos a bajar impuestos. Sí, el tema es que hoy la falta de digamos, como diríamos, superávit fiscal más cómodo hace que todavía no puedan bajar los impuestos. Con lo cual estamos trabados, porque con estos impuestos es muy difícil producir, crecer en la Argentina, ¿no? Estamos rankeados entre los países con los impuestos más altos del mundo. Bien, básicamente lo que está pidiendo Mauricio Macri es otro tipo de cambio. No habla de devaluación, pero habla de lo que está casi implícito, diría, o explícito también, en el pedido de Mauricio Macri. Quiere una suba del dólar para los exportadores. Básicamente lo que está haciendo es pedir una devaluación. Vamos a seguir avanzando con los materiales que tenemos para el día de hoy, que casualmente circuló mucho en redes un archivo que tiene que ver con unos fragmentos del libro de Mauricio Macri, de uno de los dos libros que escribió o que le escribieron a Mauricio Macri, en el que cuenta lo que hacía Toto Caputo. Dice, esa señal era anunciar que ya teníamos avanzado un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, lo que era parcialmente cierto, porque ya había habido algunas conversaciones. Toto tenía el apoyo de Mario Quintana, que compartía su urgencia. Marcos y Duhovne, en cambio, preferían mantener la calma y cuidar la relación con el Fondo Internacional. Si sacamos el cosito para leerlo de abajo, por otro lado, no hubo como un comunicado del Fondo Monetario Internacional respaldando a mi mensaje, es lo que dice Mauricio Macri. Está hablando del acuerdo con el fondo en su gestión, y vamos a la otra foto, que me parece... No había más de ese... Bueno, lo que dice en el libro Mauricio Macri es que lo que le proponía Caputo es directamente anunciar como que ya estaba todo avanzado con el Fondo Monetario Internacional y que en realidad no estaba avanzando. Algo que está pasando también ahora en este caso. Habló también Santiago Caputo, lo veíamos recién ahí. Está la cuenta que todo el mundo le atribuye al asesor presidencial, y dice: si alguien lo conoce, que le explique a Mauricio Macri que el PRO nos apoya en el Congreso Nacional porque nosotros hemos hecho las cosas bien, y nosotros no apoyamos al PRO en la ciudad porque ellos hacen las cosas mal. Casualmente, con el bloque de diputados del PRO nos pusimos de acuerdo, y con el primo oscuro no, es lo que dice esta cuenta que parece Santiago Caputo. Ahora un ratito voy a estar ampliando qué dicen en Casa Rosada sobre los dichos de Mauricio Macri, que no están vinculados con el tema económico, con el tema del dólar, que es lo que recién te estaba contando. Vamos a escuchar ahora a Melconian hablando de esta volatilidad que hay en el tipo de cambio, la suba del dólar. Esto decía Melconian al entrar ayer a la cena anual de CIPEC. ¿Por qué cree que sale a hablar tanto Caputo? No lo sé. ¿Coincide con lo que viene diciendo? No. Sobre los movimientos que hay en el dólar, le quería consultar. Podía haber ocurrido esto hacía
finales del año pasado, porque el esquema cambiario siempre fue transitorio y porque para el acuerdo con el fondo se esperó el resultado de la elección americana. Pero digamos, eran dos temas que tenían que venir sí o sí. ¿Qué cree que pasó? ¿Se demoraron? Dijo recién hace un ratito, ¿se durmieron? Y probablemente se demoraron esperando la elección americana, eso fue evidente, y en el régimen cambiario se entusiasmaron con el blanqueo que le dio un puente de transitoriedad adicional al régimen que era transitorio como el que va a venir. ¿Cuánto el ayuda? que va a venir también es transitorio. ¿Cuánto ayuda el acuerdo con el fondo o estas noticias que vienen desde Estados Unidos? Bueno, le da el entorno para hacer este cambio que hay que hacer, por lo menos cambiariamente hablando. Bien, claramente acá Melconian ya empieza a hablar de un cambio en el esquema cambiario, habla de que el que hubo hasta acá era transitorio como el que va a venir. Uno puede interpretar parche más parche o parche por parche. Cuestiona también las demoras que hubo y que se confiaron con el blanqueo. Muy crítico Carlos Melconian ayer al ingreso de CIPEC, lo viene siendo con el gobierno de Javier Milei en materia económica. Vamos a sumar más voces, en este caso a Roberto Navarro, que publicó lo siguiente en su cuenta de Twitter, y lo que estamos viendo ahí es que dice: a fines del año pasado el Central tenía casi 33.000 millones, Caputo se fumó 8.000 palos en 3 meses y le pide otros 8 al Fondo Monetario Internacional para seguir fugando. Y ahí están los datos de las reservas. Te dice que se han vendido 125 millones y compara con lo que había cuando asumió y hace la cuenta diciendo que había casi 33 cuando arrancó, ahora hay 8 menos. Es lo que nos cuenta Roberto Navarro de esta placa verde que suele utilizar el Banco Central todos los días para decir cuántas reservas hay, cuántas se gastaron. Ayer se gastaron muchísimas también, y ahí está lo que había en diciembre del 2024. Si uno la compara con la de ayer o la compara con la de hoy, veremos cómo es el movimiento de hoy, pero con la de ayer también se puede llegar a hacer esta cuenta que publica el colega Roberto Navarro en la red social X. Vamos a escuchar ahora a Ale Berkovich también hablando sobre las reservas gastadas últimamente. De lo que habla el expresidente del Banco Nación de Macri es de un tabú, algo que en la Argentina, desde el crack de 2001, desde el corralito, desde la confiscación de los depósitos en dólares, todos preferimos ni siquiera mencionar. La posibilidad de que el Banco Central esté vendiendo los dólares de los ahorristas es una posibilidad muy inquietante. Y como les mostré recién, si el Banco Central tiene negativas las reservas netas, bueno, está vendiendo dólares que no tiene. ¿De quién son esos dólares? Una pista la aporta Melconian. Y cuando uno mira la dinámica de los depósitos en dólares, lo que empieza a ver es que hay gente actuando en consecuencia. Esta semana, que arrancó ya con mucha tensión, arrancó con ahorristas en las sucursales, yendo a retirar sus dólares. Y el reflejo de eso es que hoy los bancos le pidieron al Central 70 millones de dólares en... Bien, lo que está diciendo también es una cita a Melconian Ale Berkovich, que dice que están usando los dólares de los ahorristas. Ya lo vamos a ver también con Domingo Cavallo, que dice lo siguiente. Vamos a pasar al de Cavallo, que publicó un tuit que dice: lo que natura non da el FMI non presta. Y vamos a leerlo detenidamente porque primero, en el primer párrafo, ya más allá de que habla de los organismos internacionales, que es muy importante para lo que tiene que ver con el default o la deuda externa, pero en ese mismo párrafo sobre el final habla del riesgo país y dice que está entre 700 y 800 puntos básicos. El riesgo país cuestiona lo que ha pasado con el riesgo país. Después dice que el FMI no puede sustituir el esfuerzo que Argentina debe hacer para asegurar el equilibrio en las cuentas externas y conseguir que la estabilidad cambiaria permita consolidar el proceso de inflación. Después dice pensar en el uso de las reservas externas conseguidas a través de los organismos financieros internacionales para intervenir en el mercado cambiario e introducir
o mantener una apreciación exagerada del peso, también llamado vulgarmente atraso cambiario, es contraproducente y puede significar el fracaso del proceso de desinflación. Más allá de que dice que vulgarmente se llama atraso cambiario, está hablando de lo que se denomina vulgarmente como atraso cambiario, admitiendo que lo hay, algo que le molesta muchísimo al presidente Javier Milei. Después dice que la simple continuidad del manejo cambiario y el uso de las reservas que pertenecen a los depositantes, está hablando de el uso de las reservas que son de los ahorristas, los depositantes en dólares en el sistema bancario, para intervenir tanto en el mercado cambiario oficial como en los mercados pseudo libres como contado con liquidación IMEP, no conduce a consolidar el clima de desinflación. O sea que dice que si vos usás las reservas de los ahorristas en dólares, incluso también podés frenar con el clima de desinflación. Y también habla de el cepo, dice, hacia un mercado único y libre de cambio. Cuestiona, por un lado, la no quita del cepo, el atraso cambiario, el uso de los ahorristas y la suba del riesgo país. Muy crítico Domingo Cavallo, alguien que había sido elegido como el mejor ministro de la historia de Economía por Javier Milei, que últimamente, al ser tan cuestionado, viene también criticando, en este caso, a Cavallo, y los viene poniendo también entre los mandriles cuando habla Javier Milei así de los economistas. De Domingo Cavallo vamos a pasar a lo que tiene que ver con el comunicado de la oficina del presidente vinculado al índice de pobreza y lo que dice el comunicado, si lo podemos acercar lo máximo posible para que pueda verlo. Ciudad de Buenos Aires, 31 de marzo de 2025. La oficina del presidente informa que, según los datos oficiales publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el índice de pobreza e indigencia en la Argentina ha registrado una fuerte caída durante el periodo de julio a diciembre de 2024, gracias a las profundas reformas económicas impulsadas por el presidente Javier Milei. Le pega a Sergio Massa, a Cristina Fernández de Kirchner, a Alberto Fernández, da las cifras, las compara, pero lo que dicen analistas es que parte de la baja de la pobreza en el índice tiene que ver con mecanismos de cálculo que no están actualizados, y por otro lado, esto es lo que dicen algunos críticos, otros lo que dicen es que se da esta baja en la pobreza por la intervención del Estado, algo que critica duramente Javier Milei, que tiene que ver con los planes sociales y cómo han aumentado durante el gobierno de Javier Milei, algo que han criticado mucho de los gobiernos anteriores, y hablan también de la no intervención estatal, cuando en este caso es una gran intervención teniendo en cuenta los aumentos en los planes sociales. Vamos ahora a seguir con todo lo que tiene que ver con la política económica de este gobierno, pero también con la coyuntura de alianzas o no que se están atravesando de cara a lo que va a ser el cierre de lista también en la provincia de Buenos Aires. Javier Milei no habla mal en vivo de Mauricio Macri, pero en privado el Triángulo de Hierro es muy crítico del presidente del PRO, Mauricio Macri, que lo sabe, y por eso ayer, ya cansado, me parece, salió con los tapones de punta contra Karina Milei y dijo que lo que quiere hacer la hermana del presidente es directamente ir en contra del PRO. ¿Lo invitaría hoy a comer milanesas a Milei o no? ¿O no hay espacio para las milanesas? Sí, yo una relación personal con él hasta ahora ha sido impecable. ¿Y a Karina? A Karina le pedí, pero ella no quiso. A Karina le pedí, y Javier me dijo, la vamos a traer a comer milanesas, y ella nunca quiso. O sea, y yo le pedí personalmente si nos sentábamos a hablar, y me dijo que no, sí que no. Yo estoy en paz. Espacio? Yo estoy en paz, Sí. que he hecho lo imposible, porque mi única prioridad en este momento es ayudar a los argentinos, ¿no? Y lamentablemente terminamos en un proyecto de poder donde la hermana decide que quiere dar una batalla contra el PRO en la ciudad de Buenos Aires porque no quiere acordar con el PRO. O sea, está todo bien. No, lo que no está mal que quieran disputar poder. Lo que está mal es que si la prioridad es sacar a la Argentina adelante, y vos acabás de decir, en la fragilidad que nos encontramos. Entonces, ¿cuál es la lógica? Si estamos en esta fragilidad de querer pelear políticamente con el único que te ha apoyado incondicionalmente.
Bueno, ¿qué dicen en Casa Rosada? Desde el Triángulo de Hierro deslizan que tiene razón Mauricio Macri con que el PRO ha sido alguien que ha ayudado bastante en el Congreso, más que nada en la Cámara de Diputados, y lo agradecen, pero dicen que tiene que ver con los incondicionales, que incluso podrían ser con quienes tengan acuerdo. Están hablando de Cristian Ritondo, están hablando de Diego Santilli, que además le sumaban el dato de que esa foto se sacó sin el permiso de Mauricio Macri, algo que sin duda le duele al presidente del PRO. Le están metiendo el dedo en la llaga con todo, y Mauricio Macri no está logrando los objetivos que quiere en relación a posicionamientos en cargos de gente del PRO que no se están dando, y por eso sale a cuestionar duramente a Karina Milei. Otra cosa que dicen es: vos estás equivocado, Mauricio, porque una cosa es criticar a Santiago Caputo, pero criticar a directamente Karina Milei es criticar a Javier Milei. Eso es lo que decían ayer en Casa Rosada, durísimos con Mauricio Macri. Otro momento del presidente del PRO criticando la falta de ruta. Dice que gente muere en la ruta por la falta de concesión, y esto es lo que decía también ayer en La Nación Más. Sabemos que no han hecho una concesión en 18 meses, llevan casi de gobierno, y la gente tiene que circular por las rutas, se está muriendo cada vez más gente por los choques, y porque nosotros le dijimos, hay pliegos que se hicieron con los PPP, con Iguacel, lo podemos hacer rápido de vuelta, así el sector privado paga y pone peaje, y no lo hace con obra pública. Al presidente no le gusta la obra pública, bienvenido, lo hacemos de esa manera, y no nos dejaron colaborar. O sea, acá el PRO siempre ha dicho colaboramos, y lo único que nos hemos podido hacer es en la emergencia, pero no era una cosa estratégica pensando en un país del mañana. Bien, ahí escuchamos a Mauricio Macri criticar también las no concesiones y que muere gente en la ruta. Ya está siendo bastante crítico con esta gestión. Claramente parece más él el jefe de campaña que María Eugenia Vidal, que repite lo que dice Mauricio Macri. Y esto a modo de chascarrillo que dice también el presidente del PRO: presten atención, vamos a hacer la mejor, peor elección posible. Que se nos viene por delante en este año, sobre todo la elección de octubre, una elección difícil, pero vamos a hacer la mejor, peor elección posible, porque el PRO tiene muchísimo futuro. La mejor, peor elección posible, dice Mauricio Macri. Bueno, algo que quedó ahí a modo gracioso, pero lo dice, la mejor, peor elección posible. Bueno, es contradictorio lo que dice Mauricio Macri, pero bueno, nos parecía divertido compartirlo con ustedes. Vamos ahora al caso Cristina Fernández de Kirchner. Ayer hubo un pedido a la justicia, más precisamente a la Corte Suprema, de los abogados de Cristina Fernández de Kirchner. Escuchemos el momento en que ayer, en una entrevista con Gustavo Silvestre, Beraldi decía que Cristina nunca tuvo miedo. Y respecto de la pregunta de si Cristina teme ir presa, mire, por lo que la conozco en estos 10 años que la asesoro, Cristina nunca tiene miedo. Cristina está convencida de la tarea que desarrolla, la tarea institucional, a la gente que representa, y sabe por qué este proceso existe. Y este proceso existe no porque haya cometido un delito, sino porque justamente ha hecho muchas reformas que hay gente que obviamente no le perdona. Bien, Cristina no tiene miedo, decía en la conferencia que dio Beraldi. Después, más adelante, vamos a ver momentos de la entrevista que le hizo Gustavo Silvestre. También habló, en este contexto que veíamos recién, sobre García Mansilla, uno de los jueces de la Corte Suprema puestos a dedos por Javier Milei en comisión. El problema que tiene la sentencia es que carece de fundamento jurídico. Esto es lo grave. Y se han violentado, en este caso, reglas lógicas que llevan a conclusiones absolutamente absurdas. Por ejemplo, que lo que se sostiene para fundar determinadas absoluciones que son correctas, se invierten en el caso de la expresidenta y se la hace responsable en base a un criterio que ni el mismo tribunal considera válido. Esto es lo que la Corte tiene que analizar. Y, por supuesto, que para que la Corte lo analice es necesario que también tengamos en ese tribunal una garantía de que los jueces cumplan con el estándar de imparcialidad. Y aquí nos encontramos con un problema que es el que hemos planteado a través de un segundo escrito y que tiene que ver con la recusación concreta de uno de los jueces que ha sido designado en comisión, el doctor García Mansilla, y que claramente no cumple con la condición de ser un juez imparcial, fuera de toda duda razonable. Y estos hechos se conectan con una serie de episodios que han ocurrido recientemente, y por eso se hace el planteo en este momento.
Bien, vamos a escuchar uno más que tiene que ver con otra defensa que hacía Carlos Beraldi de Cristina Fernández de Kirchner. No tocó los fondos. Analizó el caso de Cristina, emitió un dictamen como jurista independiente en donde dijo, mire, esto es un disparate. Cristina Fernández jamás podría ser culpable del delito por el cual se la condena porque no administró esos fondos. Y además, porque existe la figura del jefe de gabinete que a partir de la reforma constitucional del año 1994 tiene justamente asignada la competencia de ejecutar el presupuesto de la nación. Incluso con Barra se suele decir, como fue uno de los que impulsó aquella reforma, parecía ser una especie de cobertura, en ese caso para Menem, pero básicamente que tenía que ver con los presidentes, con que no llegue la responsabilidad a los presidentes. Eso vale para todos los casos posteriores, uno imagina. Tiene que ver con una técnica constitucional que es atenuar la figura presidencial, el presidencialismo, e ir transitando hacia otro modelo político, bueno, que no se concretó, que era, digamos, un modelo parlamentario. Está bien. Ahora, doctor, usted... Bien, ahora uno más hablando de la posibilidad de que Cristina sea candidata. Trasciendan a la gente y la gente siempre va a ejercer el último control democrático, que es votando. Y va a ocurrir esto dentro de pocos meses. Así es. Mira el adelanto de Beraldi. ¿La ve candidata a Cristina? Miren, yo creo que debería ser candidata, pero es una cuestión que va a decidir ella. Me parece que es una persona que puede aportar muchísimo para nuestro país. Es una dirigente, diríamos, que tiene características casi únicas, por la experiencia, por su trascendencia, por su valentía, y es algo que creo que a la República le hace bien. Total. Doctor, la estadística dice que... Bueno, Cristina debería ser candidata, dice Beraldi, también lo dijo Teresa García. A modo de cierre de estas 1000 voces, vamos a compartir lo que decía la diputada provincial, que es alguien que es muy cercana a Cristina Fernández de Kirchner y juega para la presidenta del PJ Nacional. Cristina va a estar sobre la elección provincial en todos los sentidos. Si es necesario que acompañe a algunos candidatos, si se desdobla serán candidatos seccionales, si no se desdobla será esta elección que pretendemos, que es una elección con discurso nacional. Pero si se desdobla... Si se desdobla, ¿podría ser ella también o acompañaría a los candidatos? Si se bueno, si se desdobla y no hay paso, que es lo que quiere el Ejecutivo de Gobierno de la provincia, primero va a haber que resolver con qué instrumentos se resuelve la representación, ¿no? No hay paso, no hay internas y hay desdoblamiento. Porque además el desdoblamiento, según lo que tengo entendido, sería para el 13-14 de septiembre. Si eso fuera así, 10 días más que lleva el escrutinio nos llevarían al 23-24 de septiembre. Y eso nos pone prácticamente a 3 semanas y media de la elección general, con lo cual yo no le veo el sentido. Pero esto es estrictamente personal, ¿no? Bueno, ahí también parte de la interna que hay entre el entorno de Cristina Fernández de Kirchner y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que está vinculado con el desdoblamiento que quiere el Ejecutivo bonaerense, y en este caso han salido a cuestionar ayer el proyecto de Teresa García desde el entorno de Axel Kicillof. Lo dijo el propio Carly Bianco, que las fechas la pone el gobierno, y Teresa García ha salido a cuestionar, que también ahí deja ver la posibilidad de una Cristina candidata, o al menos apoyando a candidatos de la provincia de Buenos Aires, una interna que deberá resolverse, o que se resolverá por el tiempo, cuando se acorten los movimientos, o que no se resolverá y se lo hará a través de una interna. Lo veremos, es un capítulo que tiene varias aristas para analizar detenidamente en otras 1000 voces, y aquí hemos culminado el día de hoy con este segmento donde repasamos las principales voces de los protagonistas en las últimas 24 horas. Ya volvemos en unos segundos con Ismael Bermúdez para analizar todo lo que pasa en materia económica y también con los datos de pobreza publicados el día de ayer. 1000 cosas a la vez. Un programa de Primera Mañana.